Muchas veces vemos la facilidad con la cual las personas consiguen sacar la bola de la pista sin hacer mucho esfuerzo y nosotros, hasta partiéndonos los tendones de la muñeca para sacar la bola de la pista, no lo conseguimos. Acá es donde tenemos que entender que no es fuerza, sino técnica. Quédate que te enseño cómo se hace. Hola, soy Adam Ponce y hoy te voy a enseñar el remate por 4 metros. Lo primero que tenemos que ver es por qué se llama así. Quizás esta es una pregunta que para los que ya juegan pádel hace mucho tiempo tiene una respuesta obvia, pero para los que recién están comenzando a jugar al pádel genera un poco de confusión esto de el remate llamado por 3 metros por 4 metros. A ver, la idea es justamente esa, que el remate salga por el fondo de la pista, que es por arriba de la reja que está encima del vidrio. Esto lo que tiene es una altura en su punto máximo de 4 metros. Por eso cuando la bola sale por el fondo de la pista se llama un remate por 4 metros. Cuando sale por los lados es un remate por 3 metros, que es lo que mide la reja en sus laterales. El objetivo básicamente es hacer un golpe descendiente, de arriba para abajo, con el fin de que la bola salte mínimamente 4 metros, salga para afuera de la pista y ganar el punto. Vamos a ver los errores técnicos en el remate por 4. Uno de los errores es mover la muñeca cerca del cuerpo cuando vamos a impactar la bola. Si nosotros movemos la muñeca cerca del cuerpo, la probabilidad de que ella quede en nuestro lado del campo es muy alta. Entonces, lo ideal sería siempre impactar esa bola más adelante con el fin de asegurarnos que la bola empiece a pasar para el otro lado del campo antes de salir para fuera de la pista. Pegar con todo el brazo en tensión es otro error. Lo ideal sería que nosotros podamos relajar el codo y la muñeca con el fin de que se genere el movimiento de un látigo para que esa relajación produzca una soltura que me dé velocidad y altura. Dejar caer la bola es otro error que se nos puede llegar a producir. Cuanto más baja sea la bola, más difícil va a ser subir esa bola después del golpe. Entonces, lo ideal es no dejar caer esa bola, sino intentar apañarla en un punto más alto con el fin de que ella salte un poco más después de impactar. No preparar la pala atrás puede ser otro error, ya que si dejamos todo a último momento, no conseguimos hacer la preparación antes de la terminación, cuando quiera atacar esa bola ya va a ser tarde y esa bola va a terminar cayéndose o no voy a conseguir acertar en la bola. Dejar de mirar la bola es algo que nos sucede muchas veces porque estamos pensando más en lo que queremos hacer, en terminar ese punto, que manteniendo el foco en la bola en sí. Entonces, lo ideal sería mirar la bola todo el tiempo hasta que produzcamos el golpe, el gesto técnico y después de eso volver a mi posición habitual, pero nunca sacarle los ojos de encima a la bola. También es importante no impactar la bola por el centro. Eso es un error común. Si yo necesito que la bola suba, lo ideal sería acertar la bola siempre por arriba. Si yo produzco ese movimiento por el centro, lo que voy a conseguir es profundidad, pero no voy a conseguir que esa bola comience a subir. Entonces, siempre interceptar la bola por arriba y no por el centro de la bola. Muy bien, y ahora vamos a los errores tácticos. No atacar la bola cerca de la red va a ser un problema. ¿Por qué? Porque yo necesito estar cerca de la red para hacer el remate por 4. Si estoy muy lejos de la red y hago un movimiento descendiente de arriba para abajo, la probabilidad de que ella quede en el lado de mi campo es altísima. Intentar no rematar bolas tan altas. Si la bola está muy alta, es imposible llegar a impactar la bola por arriba. Entonces, si yo tengo que acertar la bola siempre a las 12 y la bola está más alto de lo que mi brazo me permite subir, eso no me va a permitir bajar la bola en el acto siguiente. Entonces, la bola no puede estar tan baja, pero tampoco puede estar
tan alta. Tenemos que encontrar un punto intermedio que me permita atacar la bola siempre por arriba de ella. Para hacer este movimiento, la bola no puede venir rápida. Si viene una bola muy rápida y yo quiero hacer un remate por 4, va a ser muy difícil conseguir eso y no voy a conseguir aplicar la técnica en su totalidad. Entonces la bola no va a saltar esos 4 metros que necesitamos. Lo ideal es hacerlo en bolas a una velocidad lenta o intermedia. Si una bola viene rápida y recta, ya no voy a conseguir hacer ese remate por 4. Básicamente es más fácil cuando la bola viene desde un globo o de una bola intermedia a media altura. Vamos a ver el remate por 4 con la derecha. Entonces, lo primero que nos tenemos que concentrar es en la preparación. La preparación del golpe va a ser con nuestra mano hacia arriba, con el codo un poco hacia arriba también, y la pala va a quedarse en nuestra espalda. ¿Sí? Entonces, lo ideal es, viene la bola, pierna para atrás, mano para arriba y preparación en la espalda, para hacer un remate completo en este caso. Ahora, en el remate, cuando ya estemos en la fase de la terminación, lo que debemos hacer es no doblar el brazo desde el codo, sino desde la muñeca. ¿Sí? Tenemos que acompañar el movimiento y bajar desde la muñeca. Si bajamos desde el codo, esto ya nos va a producir un dolor en el hombro, además de hacerlo peor técnicamente, y no nos va a permitir relajar este movimiento del brazo. Si es necesario, también podemos ayudarnos con un pequeño salto, con un pequeño impulso hacia arriba y hacia abajo en su caída, con el fin de generar un poco más de potencia y un poco más de altura. No es obligatorio, pero eso también nos puede permitir asegurar que esa bola salga, más cuando somos jugadores que no nos categorizamos por la potencia. También lo que podemos hacer es un movimiento quizás no tan técnico, pero que se produce muchas veces en situaciones del juego por falta de tiempos, que es sacarla por 3 o por 4 sin hacer la preparación entera del movimiento. O sea, la bola va a venir del otro lado de la pista y nosotros vamos a hacer una preparación más corta adelante nuestro y solamente vamos a mover la muñeca con el fin de en poco tiempo intentar acertar la bola por arriba para que ella salga de la pista. Es una jugada más arriesgada, no es tan fácil como cuando viene un globo cerca de la red regalado, que ahí voy a tener tiempo para preparar, impulsarme y sacar la bola por 4, pero también puede generar un factor sorpresa, una intensidad diferente en el juego con el fin de yo conseguir ganar el punto más rápido. También podemos hacer ese mismo movimiento por los lados, por los laterales, solo que en ese caso no se denominaría un remate por 4, sino que sería un remate por 3 directo, pero eso también es con la misma técnica, solo que con los ángulos más cortos, directamente sacar la bola por los costados, que en cuanto a su altura es 1 metro menos, es más fácil, pero en cuanto a su dirección acaba por ser un poco más difícil. Otra situación que se puede producir, aunque es muchísimo más difícil y también es un poco más arriesgada, es sacar esta bola por 4 o por 3 metros, es mucho más fácil por los 3 metros, por los laterales, de revés. Para eso lo que tenemos que hacer es ir más de frente hacia la bola, ya no vamos a preparar tan atrás porque no hay tiempo para hacer todo eso, pero lo ideal sería acostar un poco la pala, ¿sí? Acostar un poco la pala con la cara de la paleta con la cual voy a pegar hacia arriba y después de ese movimiento, desde el codo, relajar, bajar y también relajar la muñeca. No bajar desde el hombro, no bajar solo la muñeca, porque si no la bola va a quedar desde nuestro lado, sino jugar con la pala acostada para adelante y para abajo. Volvemos a lo mismo, es más antinatural, no es de las jugadas más fáciles de hacer, pero hay jugadores que tienen su facilidad y lo utilizan como un recurso más. Hay 3 momentos en los cuales podemos aplicar esto. Primero, cuando la bola queda cerca de la red y encima. Si la bola queda cerca de la red, hago la preparación entera
y hago un remate por 4 para sacar la bola del campo. Otro momento puede ser cuando la bola viene lenta y a media altura. Entonces eso me va a permitir avanzar y sacar la pelota del campo. Y por último, que esto se produce varias veces, más en los niveles altos, es cuando mi adversario va a hacer un remate, yo voy a llegar corriendo, ese remate va a ser un remate que va a volver para su lado del campo. Entonces, cuando está por pasar al otro lado de la pista, yo puedo interceptar esa bola arriba y sacarla por 4. Que ese tipo de jugadas lo vemos muchas veces en el profesionalismo. Ya estás listo para definir cualquier bola que quede flotada y cerca de la red. Decime en los comentarios si te sirvieron estos tips y si fue así, te invito a darle like y suscribirte al canal para que continuemos mejorando todos juntos. Muchas gracias por estar en un nuevo video y te espero en el próximo.